Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia y los secretos del Vaticano. La ciudad-estado más pequeña del mundo, hogar del Papa y del corazón del cristianismo, esconde detrás de sus muros un tesoro de conocimiento y misterio que ha cautivado al mundo durante siglos. Desde la Basílica de San Pedro hasta la Capilla Sistina, desde los tesoros de los museos hasta los archivos secretos, el Vaticano es un lugar lleno de maravillas y sorpresas que estamos emocionados de explorar juntos. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de la historia de la Iglesia, la fe y el arte en un viaje que no olvidarás pronto. ¿Bienvenidos al Vaticano? ¿Qué es el Vaticano? El Vaticano, oficialmente conocido como el Estado de la Ciudad del Vaticano, es un país soberano ubicado en la ciudad de Roma, Italia. Es el hogar de la Iglesia Católica y es el centro espiritual del catolicismo romano en todo el mundo. El Vaticano es también el lugar de residencia del Papa, el líder espiritual de la Iglesia Católica. El Vaticano es una ciudad-estado independiente que ocupa una superficie de aproximadamente 44 hectáreas y tiene una población de alrededor de 800 personas. Es el país más pequeño del mundo tanto en términos de tamaño como de población. Además de ser la sede de la Iglesia Católica y del Papa, el Vaticano es también un importante centro cultural y turístico, con muchos sitios y edificios históricos y religiosos, como la Basílica de San Pedro, la Capilla Sistina y los museos vaticanos. Actividades en el Vaticano. El Vaticano es la sede central de la Iglesia Católica y es una ciudad-estado soberana dentro de la ciudad de Roma, Italia. Como tal, es un lugar importante para los católicos de todo el mundo y es el hogar del Papa, el líder de la Iglesia Católica. Entre las actividades que se pueden realizar en el Vaticano, se encuentran 1. Visitar la Basílica de San Pedro. Es una de las iglesias más grandes del mundo y alberga muchas obras de arte importantes, incluyendo la famosa escultura de Miguel Ángel, La Piedad. 2. Visitar los museos vaticanos. Estos museos albergan una impresionante colección de arte y artefactos históricos, incluyendo la Capilla Sistina, que es famosa por sus frescos realizados por artistas como Miguel Ángel y Botticelli. 3. Asistir a una audiencia papal. El Papa da una audiencia general todos los miércoles, excepto en julio y agosto, en la Plaza de San Pedro. 4. Participar en una misa. Hay varias iglesias en el Vaticano donde se celebran misas, incluyendo la Basílica de San Pedro y la Capilla Paulina. 5. Caminar por los jardines vaticanos. Los jardines vaticanos son un oasis verde en medio de la ciudad y se pueden visitar a través de visitas guiadas. 6. Subir a la cúpula de la Basílica de San Pedro. Ofrece una vista impresionante de la ciudad de Roma. Es importante destacar que el Vaticano es un lugar sagrado para los católicos y se espera que los visitantes respeten las normas y la cultura del lugar. Historia de Vaticano. El Vaticano es la ciudad-estado independiente más pequeña del mundo, situada dentro de la ciudad de Roma, Italia. Su historia se remonta a la época romana, cuando el emperador Calígula construyó un circo y una necrópolis en el lugar que hoy ocupa la Basílica de San Pedro. Sin embargo, la historia del Vaticano como estado independiente comenzó en 756, cuando el rey de los lombardos, Aistulf, amenazó con invadir Roma. El Papa Esteban II pidió ayuda al rey franco Pipino el Breve, quien derrotó a los lombardos y entregó los territorios conquistados al Papa, lo que se conoció como los Estados Pontificios. Durante la Edad Media, los Estados Pontificios se expandieron y llegaron a abarcar gran parte del centro de Italia. En el Renacimiento, el Papa Julio II comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro, que se convirtió en el símbolo del poder de la Iglesia Católica. En 1870, el rey italiano Víctor Manuel II conquistó Roma y declaró la ciudad como capital de Italia, poniendo fin a los Estados Pontificios. El Papa Pío IX se negó a reconocer la soberanía italiana sobre Roma y se recluyó en el Vaticano, donde permaneció en calidad de prisionero durante varios años. En 1929, el Tratado de Letrán reconoció la independencia del Vaticano como Estado soberano y garantizó su neutralidad en asuntos internacionales. Desde entonces, el Vaticano ha sido reconocido como un Estado independiente y ha mantenido relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Hoy en día, el Vaticano es el centro espiritual de la Iglesia Católica y es el hogar del Papa y de numerosos edificios y museos históricos, incluyendo la Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina. ¿Quién es la máxima autoridad del Vaticano? La máxima autoridad del Vaticano es el Papa, quien es el líder espiritual y temporal de la Iglesia Católica Romana. El Papa es el obispo de Roma y tiene autoridad sobre todos los obispos y fieles católicos en todo el mundo. En la actualidad, el Papa es el Papa Francisco, quien fue elegido en marzo de 2013 y es el primer Papa latinoamericano de la historia. Misterio de Vaticano. El misterio más grande del Vaticano sigue siendo el de la desaparición de la niña Emanuela Orlandi en 1983. Emanuela era la hija de un empleado del Vaticano y desapareció misteriosamente cuando tenía 15 años.
Su desaparición ha sido objeto de múltiples teorías y especulaciones a lo largo de los años, incluyendo la posibilidad de que esté relacionada con un complot de la mafia, una operación de espionaje internacional, o incluso un encubrimiento dentro del Vaticano. A pesar de las investigaciones y búsquedas exhaustivas que se han llevado a cabo a lo largo de los años, el paradero de Manuela Orlandi sigue siendo desconocido y su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del Vaticano. ¿Es posible vivir en el Vaticano? Sí, es posible vivir en el Vaticano, pero no es fácil. El Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo y su población es de aproximadamente 800 personas, la mayoría de las cuales son ciudadanos de la ciudad-estado. El Vaticano es principalmente una ciudad amurallada que es la sede de la Iglesia Católica Romana y es donde vive el Papa. La mayoría de las personas que viven en el Vaticano son clérigos, religiosos, diplomáticos y personal de servicio. La mayoría de las viviendas en el Vaticano son propiedad de la Iglesia y están reservadas para sus miembros. Para aquellos que no son miembros de la Iglesia Católica, puede ser difícil encontrar alojamiento en el Vaticano. Sin embargo, algunas personas no relacionadas con la Iglesia Católica han logrado encontrar alojamiento en el Vaticano, como periodistas y académicos que han sido invitados a trabajar allí. En general, se requiere una conexión con la Iglesia Católica o una razón muy especial para vivir en el Vaticano. ¿Cuál es el idioma del Vaticano? El idioma oficial del Vaticano es el latín, aunque en la práctica, el italiano es el idioma más utilizado en la comunicación diaria. El latín se utiliza principalmente en documentos oficiales y ceremonias religiosas. Además del latín y el italiano, el Vaticano reconoce oficialmente otros idiomas, como el inglés, el francés, el español, el alemán y el portugués, entre otros. ¿Cuál es la función de Papa en el Vaticano? La palabra Papa en el contexto del Vaticano se refiere al líder espiritual de la Iglesia Católica, el obispo de Roma. El Papa es considerado el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un pequeño estado independiente situado en el centro de Roma. Como líder espiritual de la Iglesia Católica, el Papa tiene varias funciones importantes, incluyendo la enseñanza de la doctrina católica, la promoción de la unidad entre los cristianos y la promoción de la paz y la justicia en el mundo. También nombra a los obispos y cardenales, preside las reuniones del Sínodo de los Obispos y tiene la última palabra en la toma de decisiones doctrinales y disciplinarias importantes. Además de sus funciones espirituales, el Papa también tiene un papel importante como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, que es responsable de la administración y gobierno del pequeño Estado independiente. ¿Cuál es el papel del Papa? El Papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica y su papel principal es guiar y dirigir a los católicos en todo el mundo. El Papa también tiene un papel significativo en la política internacional y en la promoción de los valores cristianos en la sociedad. El Papa es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un pequeño estado independiente dentro de Roma, y a menudo es reconocido como un líder moral y espiritual en todo el mundo. En su papel como líder de la Iglesia Católica, el Papa trabaja para promover la paz, la justicia social, el diálogo interreligioso y la cooperación internacional. Además, el Papa puede usar su influencia para llamar la atención sobre cuestiones importantes como la pobreza, el cambio climático, la inmigración, la violencia y la discriminación. A través de su enseñanza y pronunciamientos públicos, el Papa también puede proporcionar orientación moral y espiritual a personas de todas las religiones y culturas. En resumen, el Papa de la Ciudad del Vaticano puede ayudar al mundo a liderar a la Iglesia Católica y promover la paz, la justicia, la cooperación internacional y los valores cristianos en la sociedad. Además, el Papa puede usar su influencia para llamar la atención sobre cuestiones importantes y proporcionar orientación moral y espiritual a personas de todo el mundo. ¿Sería posible que el Vaticano entrará en guerra y qué consecuencias podría traer? Es altamente improbable que el Vaticano entre en guerra, ya que es una entidad religiosa y no posee un ejército propio. Además, la Iglesia Católica siempre ha promovido la paz y el diálogo como solución a los conflictos. Sin embargo, en teoría, si el Vaticano entrara en una guerra, las consecuencias podrían ser graves tanto para la Iglesia como para la comunidad internacional. Podría dañar la reputación del Vaticano y su credibilidad como defensor de la paz y los derechos humanos, lo que tendría un impacto negativo en su capacidad para influir en asuntos mundiales. Además, si la guerra involucrara a otros países, el Vaticano podría ser visto como un bando en el conflicto y podría enfrentar sanciones internacionales. La violencia y la pérdida de vidas humanas también tendrían un efecto devastador en la comunidad mundial, y las consecuencias a largo plazo serían impredecibles. En resumen, aunque es poco probable que el Vaticano entre en guerra, si esto llegara a suceder, tendría consecuencias graves para la Iglesia y la comunidad internacional. Y así concluimos este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Si les gustó el contenido,
No olviden darle un gran like y dejar un comentario contándonos qué fue lo que más les gustó del vídeo. Además, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que lo hagan para no perderse ningún contenido futuro. No se arrepentirán. Gracias por ver y hasta la próxima.